Me gustaría que contaras tu experiencia personal. Tú militaste en una determinada línea, en determinados partidos políticos, pero cuéntanos tu historia, cómo llegaste a ser quien eres, a pensar en lo que haces, cuéntanos tu vida personal y tiene mucho que ver también cómo te identificaste como cristiano dentro de este campo político, ¿no? Pues yo descubrí, para mí, yo tengo una vocación política. O sea, desde muy chico sentí que Dios me llamaba a vivir mi vida laical en el ámbito político. Y siendo adolescente, entré a militar en organizaciones políticas de católicos, que no es organizaciones de la iglesia en política. Lo cual, explícalo una vez más, parece una cosa semántica, sí, pero no es lo mismo. Sí, no. Una organización política de católico es que al interior de esa institución hay gente católica que está actuando en la política con su autonomía, su libertad, pero no es la opción de la iglesia. ¿Me explico? Perfectamente puede haber un movimiento social que está formado por católicos que optan por la izquierda o por la derecha, pero no es la organización de la iglesia. ¿Me explico? Hay gente que dice, este es el único partido con el que un católico puede identificarse. Fíjate que tuvimos un encuentro hace como 8 años, latinoamericano, de católicos en política, convocado por el CELAM y por el Vaticano. Estaban 20 cardenales, había como 10 jefes de Estado y había como 100 políticos de todo el continente. Y el primer día, el cardenal Marc Ouellet, un cardenal canadiense, que fue prefecto de los obispos muchos años, dijo, aquí, se los dijo así, se me quedó grabado, estaban sentados ahí todos, ¿no? Y dijo, aquí nadie tiene derecho a decir quién es buen cristiano. Y vivimos muchas veces en la iglesia el que dice, no, es que el buen católico es el que está en este partido, el que es buen católico es el que está por allá. Y a mí me llamó mucho, dijo, aquí nadie tiene derecho a decir quién es bueno y quién es malo. La iglesia convoca a todos sus hijos. Volviendo a mi historia de vida, yo de jovencito entré a militar en una de estas organizaciones, con una característica muy determinada. Era una organización en la que yo milité o participé muy de derechas, muy de derechas. Yo he aprendido, a partir de los errores de mi vida, que no hay blanco y negro. Entonces, hoy no puedo decir todo era absolutamente negro y tampoco en ese momento puedo decir todo era absolutamente bueno. Entonces tenía muchas contradicciones. ¿Qué cosas positivas yo descubrí en esa organización que yo milité? Descubrí el valor de la lucha, el compromiso, me acercaron las encíclicas, me hablaron del compromiso social del cristiano. ¿Qué cosas negativas? La ideologización de la fe. Los buenos, todo se dividía en listas de buenos y malos. Había obispos buenos, obispos malos. A los obispos malos había que hacerles la guerra. Todo al final se reducía en una lucha. Y pedagógicamente, muy erróneo, pelagiano, porque el fundamento del compromiso era la cultura de la muerte que quería atacar a la iglesia. Como ese círculo negro que va sembrando toda la oscuridad en el mundo. Entonces, frente a esa cultura de la muerte, los cristianos tenemos que organizarnos y dar la lucha y combatir. Y yo lo encontraría erróneo y pelagiano. ¿Por qué? Porque la primera palabra no la tiene el pecado ni la cultura de la muerte. La primera palabra la tiene Dios. Dios nos creó por amor. Lo que el Papa Francisco después llama en Evangelii Gaudium, Cristo nos primerea. La otra cosa es muy voluntarista. Yo veo el mal y entonces soy en la iglesia porque tengo que responder a ese mal. No, la primera palabra es que Dios te ama, seas lo que seas y como seas. Y respuesta de ese amor de Dios es que tú quieres responder. Y ciertamente, inserto en un mundo con muchas discrepancias, contradicciones, donde habrá que defender con valor o anunciar con valor lo que uno cree. Entonces yo estuve muchos años en una organización muy de derechas en México. En esa mi organización de derechas, como te decía yo, pues se me hablaba de obispos buenos, obispos malos, una gran fidelidad al Papa.
en esa época Juan Pablo II, que fue el papa de mi juventud, pero una gran desconfianza a todo el magisterio latinoamericano. Así como decir, lo bueno es lo que venga de Roma y ten desconfianza de Romero, o ten desconfianza del Der Cámara, ten desconfianza de los episcopados latinoamericanos. Y cuando yo viajo a Chile, porque viajé a Chile a estudiar un posgrado, lo que dice el Papa es cierto. La realidad, cuando tú empiezas a tocar la realidad es mucho más grande que las ideas y los prejuicios que uno tenga. Entonces, a mí me habían dicho, por ejemplo, muy mal del cardenal Raúl Silva Enríquez. Y estando en Chile descubrí que Raúl Silva Enríquez fue un extraordinario pastor, valiente, y estas contraposiciones, por ejemplo, en este ámbito era fidelidad al Papa Juan Pablo II porque Raúl Silva Enríquez pues, no había sido fiel. Y estando yo en Chile, pues resulta que Juan Pablo II, cuando fue a Chile, fue a respaldar con todo a Raúl Silva Enríquez en todas las peleas que había tenido con Pinochet en la denuncia de los derechos humanos. Y entonces, bueno, eso me empezó a desandar el camino, pero lo que a mí me marca muy fuerte en mi camino pastoral es la elección de Francisco. Yo todavía estando en esta organización, en la lista de buenos y malos, en la lista de malos aparecía el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, por progresista, por liberal, porque era poco valiente, porque era poco claro, porque se juntaba con protestantes, porque no respaldaba a los movimientos pro vida tan fuertemente, porque se sentaba a dialogar con los malos, porque tenía un discurso demasiado social. Y cuando renuncia el Papa Benedicto XVI, en esas 2 semanas que duró la elección del nuevo Papa, hablando con obispos chilenos y sacerdotes chilenos que conocían a Bergoglio, y estos obispos me parecían gente muy bien formada, me dijeron, no, Bergoglio es un místico. Y dije, ¿cómo que es un místico? Sí, es un hombre que en Aparecida, la misa de él la celebraba a las 4 de la mañana. Y me contaba uno de ellos, me dice, yo fui a la misa nada más por metiche y nunca pude dejar de ir todos los días a misa, porque hay algo extraordinario en él. O sea, él tenía misas todos los días a las 4 de la mañana. Él era el presidente del comité de redacción de Aparecida, le ponen 2 sacerdotes para que lo apoyen, y entonces uno de ellos que lo ponen para apoyar, lo primero le dice, eminencia, ¿a qué hora es la misa? Para que lo ayude. No vengas. ¿A qué hora es? A las 4 de la mañana. Es que yo celebro muy temprano, a las 4 de la mañana. No, yo voy a venir. Y me dijo él, yo dije, voy a ir el primer día, nada más para cubrir formas. Pero era con tanto recogimiento, con tanta paz que celebraba la misa, que no me la pude perder todas las demás. Y entonces me llamó mucho la atención, y cuando lo eligen papa, a mí en lo personal, en lo psicológico, como es la película de Matrix, que ves que se tiene que tomar 2 pastillas, cuando eligieron a Bergoglio yo dije, aquí no hay más que 2 sopas. O el Espíritu Santo se ha equivocado, o yo me he equivocado, y con mis amigos o mis compañeros en esta organización de derechas nos hemos equivocado. Y por la misma formación que ellos me habían dado, que me habían dicho que todo con el Papa, nada sin el Papa, pues me quedó claro pues, que nos habíamos equivocado. Y entonces, como soy muy apasionado, pues viajé a Buenos Aires, me junté con gente, leí todo lo más que pude con él, y para mí fue un descubrimiento. Y todo lo que él denunciaba desde arzobispo de Buenos Aires y ahora como papa, me lo encarnaba a mí. El pelagianismo que acabo de decir. Creer que yo era muy bueno porque conquistaba 20 gentes para el grupo o hacía eventos con 300 personas. Y entonces yo llegaba a misa como diciendo, yo me lo merezco porque yo soy de los leales, de los fieles. Y no es cierto, o sea, reconocí y me di cuenta que era yo un miserable pecador y que realmente en la iglesia estaba yo porque Dios me seguía perdonando mi cochinero y mi miseria cada vez que me iba a confesar. Y luego Francisco Bergoglio denuncia mucho el gnosticismo, que es otra herejía, que es reducir la fe al conocimiento. Yo me sabía de memoria todos los compendios de doctrina social de la iglesia y pensaba que eso me hacía buen cristiano. Y uno se puede saber muchas cosas y ser un pésimo cristiano.
Y la parábola del trigo y la cizaña, que ya la mencioné, o sea, en lugar de estar buscando enemigos, pues más bien reconocer la miseria que hay en uno. Entonces, para mí ha sido fascinante la elección de Francisco. Mi papa de la juventud fue Juan Pablo II, en él viví mi compromiso juvenil, con Juan Pablo II me casé, Benedicto XVI fueron los primeros años de mi matrimonio, pero como me lo dijo uno que después se volvió mi padre espiritual, el cardenal Carlos Aguiar, arzobispo de México, cuando le conté todo mi proceso, me dijo: lo que tú viviste fue una conversión pastoral. Lo que hiciste fue desideologizar la fe. Y no hiciste, es un camino que vas a hacer toda la vida. Y eso se lo debo a Francisco. Y bueno, la elección de Francisco a mí me llevó, en últimas consecuencias, a romper con una relación que la que llevaba yo muchos años, comprometido muchísimo. Mi vida giraba en torno a ella y acabé por salirme de ella. Otra cosa que descubrí con Bergoglio es que cuando uno está en este tipo de grupos, uno tiene compañeros de lucha, tiene cómplices. Damos la vida por un ideal, no por una persona. Y el ideal hasta era confesional. Viva Cristo Rey era nuestro ideal, que Cristo reine. Pero no era la persona de Jesús. Era un ideal que tenía determinadas formas políticas, sociales. Y entonces al final lo que tienes son cómplices. ¿Y en qué me di cuenta? Que cuando yo me salí de esa organización que llevaba yo muchos años y a la cual yo había entregado mucho y había hecho muchas cosas, pues me quedé solo. Los que supuestamente eran mis compañeros y hermanos de lucha, en el momento en que yo dejé de luchar por el mismo ideal, como si no me conocieran, y lo confronté con uno y le dije: es que éramos amigos, jamás me buscaste para decirme por qué te fuiste. Y me dijo, amigos, lo que se dice amigos, no éramos. Éramos compañeros de lucha. Y es lo que aprendí con Bergoglio, con Francisco, que es un elemento clave para no ideologizar la fe. La amistad auténtica es un criterio para verificar cuando una experiencia es verdaderamente cristiana. Y después, en una audiencia con el Papa, nos lo dijo así con toda claridad. Dijo: ustedes que están metidos en política, si tú al meterte en política te encuentras solo, lo más seguro es que acabes siendo manipulado e instrumentalizado por otro. A la política, los cristianos se meten en comunidad, se meten en amistad. Y la amistad es una amistad incondicional. Si tú el día de mañana decides optar por la derecha o por la izquierda, no dejamos de ser amigos, porque hay algo más profundo que nos une. Lo primero, Cristo que dice: no les vengo a llamar siervos, les vengo a llamar amigos. Descubrir el don de la amistad en la iglesia.